que son organizaciones espontáneas que los trabajadores se brindan entre ellos, generan entre ellos para tratar de generar redes solidarias para aquellos que quedan en el desamparo en una sociedad en la cual no existía ni la licencia por enfermedad, ni la indemnización por despido, ni la pensión por viudez, ni la indemnización por accidente de trabajo, y podría seguirles hablando de una serie de derechos sociales que van a aparecer posteriormente. Y es en ese periodo, apenas establecido el Estado Nacional, se crean las primeras grandes colonias psiquiátricas. Y además, y las grandes instituciones psiquiátricas, aquello que se llamaba el Asilo de las Mercedes pasa a ser el Hospital Borda. Se crea el Borda, yo creo que hay 5 años de diferencia o 6 entre que se establece la Argentina como Estado Nacional y se crea el Hospital Borda y el Moyano. Y posteriormente, a principios del siglo XX, importando lo más moderno de la psiquiatría anglosajona, Cabret, que es uno de los higienistas, por cierto, es uno de los médicos políticos, Cabret va a crear la primera colonia psiquiátrica de puertas abiertas, Open Door, o actualmente la colonia Cabret, cuya idea central, esta era una psiquiatría blanda, su idea central era que la cura se daba por contacto moral con el médico era como la imagen moral que curaba, no se olvida, por contacto moral con el médico, por el trabajo era como un factor de curación fundamental, y por el contacto con la naturaleza y la sensación de libertad. Es notable lo que nos va a decir el mismo Cabret con respecto a la colonia que crea. Dice: no habrá muros de circunvalación que oculten el horizonte, ni nada que despierte la idea del encierro, y así la ilusión de libertad será completa. La ilusión de libertad, ¿no? Sí. Pero piensen que alguna vez le escuché decir a Giovanni Berling: los liberales eran los de antes. En el sentido que cuando se crea este establecimiento, y todavía quedan las huellas de ellos, es un establecimiento construido, hay una anécdota, lo construyen los pacientes. O sea, claro, Cabret, había un exceso de pacientes en el Borda, Cabret elige los pacientes, se los lleva a la zona de Wuhan, que era lejísimo en ese momento, y esto elige los pacientes que son inmigrantes, que tienen oficios, etc., y alojados ahí de manera como trabajadores, los mismos pacientes que lleva Cabret hacen como primera cura de trabajo la construcción de esos edificios gigantescos de estilo inglés, que es la colonia, que además llega a tener producción de verduras, producción de grano, producción de animales, producción de chacinado, producción de zapatos. O sea, como estas colonias están pensadas como unidades productivas. Por eso digo que antes eran... Y el parque, esto es notable, el parque lo parquiza Thais. Thais es el parquizador de Palermo. El parquizador del Estado Nacional, cuando vencido el rosismo, ¿no? Se transforma Palermo en un parque al estilo europeo, allanando lo que habían sido los espacios donde estaban las tropas de Rosas. Bueno, esto ya lo vi. No, estoy volviendo para atrás. Miren, ahí tienen una foto del parque. La saqué en un momento que quizás estaba mejor de lo que está ahora, pero es un parque, porque es uno de los parques más lindos del conurbano bonaerense. Y esos son los edificios que construyeron los pacientes, y que ya tienen más de un siglo y todavía existen, lo cual no puede decirse de lo que va a pasar con muchos de los edificios que se están construyendo ahora. Pero miren el cartelito. Ese cartel, estas colonias hacían vida hacían crecer, eran polos de desarrollo, para utilizar un término de la década del 60. Alrededor de ellas se construían ciudades. Y entonces ese cartel quedó ahí en un momento en el cual en la colonia Cabret se estaba haciendo un proyecto de descentralización en los 90.
cuando era gobernador, Felipe Solá. Se estaba haciendo un proyecto de descentralización, pero nadie se fijaba en este cartel que da cuenta de una construcción que podemos llamar fuertemente el estigma del enfermo mental. El paciente no camina, no sale a hacer footing, ni sale a hacer ejercicio, deambula, como los zombies o como los niños. Y cuando uno le preguntaba a las personas del pueblo, en un programa de televisión, les preguntaban, ¿los pacientes salen de la colonia? Un programa de televisión tipo periodismo de guerra, vamos a acabar con la colonia Cabrera, digamos, y la gente, los vecinos del pueblo decían, sí, deambulan por todos lados. Los pacientes no deambulaban, iban a comprar cigarrillos, a pedir si les daban algo, a hacer pequeños trabajos para conseguir algo de dinero, etc. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Hay un elemento de esa época que es muy interesante. Gran parte de los pacientes son migrantes recientes. Es la época en la cual llegan, se triplica o cuatriplica la población argentina, particularmente de Buenos Aires, con inmigrantes que llegan de Europa, y que buena parte de los inmigrantes son básicamente de origen italiano-europeo, y además, esto es rarísimo, permanecen internados por periodos breves. Las internaciones no son tan prolongadas. Y algunos autores opinan, esto es una hipótesis, de que esto sucede por dos causas. Primero, porque gran parte de las crisis de internación son producidas por lo que podríamos llamar la crisis migratoria, de gente que llegaba sin conocer la lengua, etcétera, etcétera. Desarraigo. ¿Qué? Desarraigo. El desarraigo, sí. Estaba pensando en la madre de mi abuela materna, llegó de Italia con su marido. Traían un niño y tuvieron acá dos más, y antes de que la menor tuviera, que era mi abuela, tuviera 3 años, mi marido murió de tétano. Entonces ella hizo una crisis muy importante y estuvo internado un tiempo en Moyano. Un tiempo nada más. ¿Por qué un tiempo nada más? Porque estos grupos migratorios tenían redes solidarias muy fuertes. Un tiempo nada más porque mientras tanto una familia que era parienta del pueblo original de Italia se hizo cargo de los niños y apenas pudo se hizo cargo de ellos. No sé si es más o menos claro. Entonces, hay dos elementos que permiten pensar en esta extraña situación de que los hospitales psiquiátricos fueron en esa época aparentemente muy eficaces como hospitales de agudos. Uno es la característica de la crisis y otra, para pensar en términos psiquiátricos, la capacidad de contención de las colectividades migratorias, que son las mismas que crearon y dejaron en el sistema de salud argentino el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital francés, el hospital español, etc., en la búsqueda de proveerse un tipo de servicio de salud que pensaban era el que necesitaban a partir de su cultura de origen. No sé si es más o menos claro. En 1900, mientras tanto, se habían producido grandes cambios. Además, esta oleada migratoria que se esperaba pueblo del campo, que sin embargo estaba terriblemente concentrado ya en términos de propiedad, se va alojando en las ciudades, crea una naciente clase comercial, profesional, etc., que termina configurando la base social del radicalismo, con el primer movimiento, digamos, de ruptura con las formas tradicionales de gobierno, que fue el goyenismo. Pero a su vez, la crisis del 30 va produciendo una industria nacional naciente que vehiculiza una migración del campo a la ciudad, ya no una migración de Europa a la Argentina, sino del campo a la ciudad, que va configurando una clase trabajadora naciente que a su vez va a ser la base, conjuntamente con que este diario, el diario de los welfare, el diario keynesiano, de las políticas sociales, etc., empezaba a aparecer a nivel mundial de la aparición del crónico. Y esto va a venir, a su vez, y esta es un término que utilizan los economistas del inglés, turnover. O sea, se produce una mutación importante de la relación de Estado y sociedad,
Y en este periodo se funda, aparece primero como secretaría y luego como ministerio, el primer Ministerio de Salud de la Argentina, con Ramón Carrillo como ministro, que trae un modelo que vendría a ser simultáneo, algo que señaló alguna vez José Carlos Escudero correctamente. Este es muy parecido, es la idea de un sistema nacional de salud planificado, de acceso universal y gratuito. Atengan a la palabra, no estoy diciendo de cobertura universal y gratuita, sino de acceso universal y gratuito. Eso es lo mismo. Y este sistema va a ser como refundacional del sistema de salud argentino. Durante el periodo anterior se habían creado grandes instituciones hospitalarias, que en general eran de corte filantrópico, y algunas de ellas, curiosamente, eran por donación. Algunos, por ejemplo, el Hospital Alvear, que cada vez que un gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere hacer un loteo en esa zona, que ahora es carísima, no puede porque esa era la finca de los Alvear. Y ha sido una donación hecha con objetivos definidos. Quiere decir que si alguien intenta utilizarla por otros fines, los descendientes de quienes la donaron pueden pedir que se les reintegren, y estoy absolutamente segura que los descendientes de los Alvear estarían encantados de pedir que les devuelvan ese predio gigantesco, muy lindo por cierto, también con una capilla en el medio, que alguna vez fue esa quinta a la cual se iban a pasar las vacaciones, o sea, ahí en la de Chacarita. Bueno, pero sin embargo, en ese mismo momento en que se configura este sistema, aquello que eran las mutuales de los trabajadores, en una organización del Estado basada en un movimiento político que tenía a la organización de los trabajadores, la CGT, como uno de sus pilares, se van a transformar en las obras sociales. Entonces yo suelo decir, en el mismo momento en que nace el sistema de salud argentino, fueron mellizos. Es un nacimiento no gemelar, sino mellizo. ¿Por qué? Porque nacían dentro del sistema dos sistemas simultáneamente, que eran un sistema estatal planificado de acceso universal, el modelo de un sistema nacional de salud, y un sistema de seguridad social bismarckiano de aporte de los trabajadores, con dos actores distintos y dos concepciones de derechos distintas. No, esto lo estoy usando al revés, ¿no? Miren, ¿conocen ese hospital? Están sentados en él. ¿Qué? Ese hospital, esa era una foto del momento de su fundación en 1952. En el momento de su fundación, y así como lo ven ahora, este hospital era de avanzada, absolutamente de avanzada. Pero además de ser de avanzada, como todos los hospitales que hacía la Fundación Eva Perón, tenía algunos signos que en medio de su decadencia subsisten. Por ejemplo, las columnas de mármol, las escaleras de mármol, las cortinas de pana, los platos con areola de oro, etc. Y ese busto que pusieron posteriormente, que desaparece y aparece según la época de la cual se trata. Pero como estos hospitales y este tipo de edificación se producen muchísimos en ese periodo, y la Argentina llega a tener en ese momento la mayor cantidad de camas hospitalarias estatales cada 1000 habitantes que tuvo en su historia. O sea, es el momento de mayor cobertura de camas hospitalarias, ahora sí cobertura, oferta de camas hospitalarias estatales Y Ramón Carrillo traía también algunas ideas con respecto a la cuestión de salud mental que no termina de ejecutar. Una primera de ellas es la primera vez que el Estado interviene modificando el nombre, la forma en que se nomina a las personas con esta problemática. Hasta ese momento se los llamaba alienados. Era asilo de alienados, hospital de alienados, etcétera, etcétera. Ramón Carrillo va a decir, se los debe llamar
enfermos mentales, porque son enfermos como cualquier otro enfermo y se los debe tratar como tales. Y esto, que después la ley de salud mental va a revertir tratándolo sufrimiento psíquico, sin embargo, en ese momento es un avance. Y lo otro que piensa son en trasladar, hacer un traslado de los pacientes, crear más colonias, hacer un traslado de los pacientes para que estén más cerca de sus comunidades de origen, e inclusive se esboza el diseño de unos, esto lo dice Silvia Charletti, de algunos centros de atención psiquiátrica ambulatoria, bastante avanzados para la época. Pero después del golpe del 55, por primera vez interviene en la Argentina un organismo internacional en salud, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se había creado la OMS y una organización preexistente, la Organización Americana de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, era preexistente, se une a la OMS y en este momento, después del golpe del 55, manda la primera intervención institucional a hacer un análisis del sistema de salud argentino, la cual termina con una propuesta de descentralización, que todo este proceso que había hecho Carrillo, fuertemente centralizado en planes quinquenales, desde el gobierno nacional, empezara, desde el Ministerio de Salud de la Nación, empezara a ser entregado a las provincias, a los municipios, etc. Este proceso empieza ahí y va a culminar en los 90. Yo siempre digo, hay una novela de Chandler que se llama Un largo adiós. Bueno, es un largo adiós. Un proceso que paso a paso va desresponsabilizando de estas instituciones al Ministerio de Salud de la Nación y les va entregando la responsabilidad a las provincias y esta a los municipios. Durante el breve periodo de gobierno de Ilia, el ministro Oñatilia va a plantear la necesidad de que esta descentralización se haga con financiación nacional. Pero no siempre, y esto en general no sucedió así, y este sí es un punto de inflexión absoluto. Cuando la dictadura de la Urdanía en el 66, obligatoriza la afiliación de las obras sociales. Quiere decir que las obras sociales pasan en Argentina a cubrir toda la población trabajadora y sus familias, que en ese momento creo que el índice de desempleo era del 6% nada más, había nacido la industria metalúrgica, la mayor parte del trabajo estaba más o menos en blanco, quiere decir, pasan a cubrir el 75% de la población. Y en ese proceso, las obras sociales que hasta ese momento tenían sus propios efectores, el hospital de metalúrgico, bancario, etc., esas obras sociales necesitan contratar servicios y pasan a contratar los servicios del sector privado y son el motor del desarrollo del sector privado en Argentina. Y el siguiente paso es que ese sector pudiente que había tenido los servicios privados para su propia disponibilidad, sin ningún intruso, entre comillas, los ve invadidos por los usuarios de las obras sociales y requiere de un servicio de mayor élite y nacen las empresas de medicina prepaga. ¿Está más o menos claro? AMSA es diferente. ¿Te acordás de esa publicidad? AMSA es diferente porque usted puede elegir. Claro, es bajo la idea de la libertad de elección, pero además es notable porque esto confluye, tampoco es secundario, pero en ese momento ya empieza toda la industria químico-farmacéutica a desarrollarse, empieza a forjarse el complejo médico-industrial y, por cierto, la medicina empieza a mercantilizarse de una manera mucho más notable de la que había tenido hasta ese momento. En 1973 se propone un intento de integración que va a ser el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no llega a concretarse. Pero es un periodo muy interesante en salud mental. Y es un periodo muy interesante en salud mental, no
por las gestiones gubernamentales, sino curiosamente porque empieza un periodo de alta movilización